En primer lugar, hay que decir que esta ley es de muy reciente creación. Es la Ley 3/2014 que modifica el texto refundido de la Ley General de Derechos de Consumidores y Usuarios. Esta ley ha sido aprobada, ya digo, recientemente, el día 27 de marzo de este año. Se publicó el 28 y ha entrado en vigor el día 13 de junio, es decir, estamos iniciando. Entonces hay que ver cómo funciona. Yo creo que en este sentido, tanto los responsables de consumo de España como de la Unión Europea, la preocupación fundamental es que muchas veces no se trata de regular, de meter nuevas leyes, sino de aplicar las que existan. Entonces esa es uno de los objetivos principales, creo que, de los responsables de consumo, del Gobierno, de los que dirigen la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y que por supuesto trae la preocupación que existe también en Europa. En los últimos años se ha regulado mucho y luego se ve en ocasiones que a la práctica no se aplican o los consumidores no ejercen ese derecho. Entonces yo partiría de ahí. ¿Cuál es una de las preocupaciones principales? El llevar a la práctica y que sea realmente aplicable todos estos derechos que hemos dicho que se están recogiendo. De ahí que sea importante, por un lado, que nosotros vigilemos, pero es muy importante que el consumidor conozca sus derechos. Y ahí pues está la labor que tiene que hacer, obviamente, el Estado y las comunidades autónomas, pero es muy importante el trabajo en este sentido de información, formación y educación de los consumidores que hacen las organizaciones de consumidores. De hecho, nosotros nos apoyamos muchísimo en ellas, se les ayuda económicamente para que hagan estos trabajos, porque no siempre es posible la mano de las administraciones, las manos del poder público llegar, y es muy importante todo el tema de organización que haya. Eso por un lado. Luego hay otros proyectos importantes ahora mismo que se están viendo en Europa o que, habiendo sido aprobados recientemente en Europa, estamos trabajando con ellos y que van a representar nuevas, no sé si nuevos derechos, cuando menos nueva protección, más garantía para los consumidores, tanto para evitar el que haya abuso en sus derechos, como en el caso que eso es inevitable, el que en un momento dado pueda haber abuso, podamos llegar a fórmulas que nos permitan resarcirnos o recuperar o paliar el problema que hemos tenido. En este sentido, quiero decir que el año pasado se aprobó la Directiva de Resolución Extrajudicial de Conflictos, y ahora, igual que trabajamos con este proyecto de la Directiva de Derechos de los Consumidores, incorporándola a nuestro ordenamiento jurídico, al ordenamiento jurídico español, estamos en estos momentos haciendo la transposición para incorporar al ordenamiento jurídico español esa Directiva de Derechos de los Consumidores, de Resolución Extrajudicial de Conflictos. Nosotros tenemos un sistema que lleva 30 años funcionando, como es el sistema arbitral de consumo, pero la directiva nos va a proporcionar, buscar otras fórmulas de resolución extrajudicial que ayudarán, sin duda, al arbitraje de consumo, que ya digo que goza de una larga tradición y de eficacia, y a la prueba me remito. Ahora mismo estamos ya terminando el proceso de arbitraje de Bankia y hemos conseguido dar en poco más de un año solución a más de 133.000 inversores. Serán más realmente, porque yo cuando hablo de los 133.000 hablo de expedientes, pero en cada expediente puede haber más de un inversor que habían tenido un problema con una entidad financiera, y se ha visto que sin coste ninguno y con una rapidez creo que bastante aceptable, ¿no? 133.000 expedientes en menos de un año es muy aceptable. Estamos intentando, entonces, hemos ido dando solución. Bueno, pues por ahí se dirige. Se está viendo ahora una directiva de seguridad de los productos que se está próxima a aprobarse en la Unión Europea, que sin duda nos ayudará también. O sea, hay varios proyectos, y siempre, yo digo en esto cada vez que me preguntan, no es un caso cerrado, porque las relaciones del empresario y el consumidor es un proceso dinámico, en continua evolución, y por mucho que se quieran poner medidas de protección, siempre aparecen nuevas fórmulas de contratación, nuevas relaciones, nuevas formas de relacionarse, ¿no? Si nos comentan hace 10, 15 años que iba a tener tanta importancia el comercio transfronterizo con las nuevas tecnologías, pues no nos lo hubiéramos creído, y esto ha hecho que haya que haber dado un giro, o que haya que haber no sé si anticipado, pero al menos prever que todo esto se produce, que hay que facilitar esas relaciones. Cada vez crece más el comercio en Internet, y además ese no conoce fronteras, con lo cual los derechos de cada Estado miembro, por un lado, se quedan cortos para el consumidor para garantizarle sus relaciones con empresarios de otros países, pero tampoco se consiguen garantías para los empresarios de España, que frente a un derecho nacional, cuando salen al mercado exterior, sus garantías
por los derechos de otros países puede haber una inseguridad jurídica, es decir, hay que seguir trabajando. Yo creo que hemos avanzado mucho en estos años, pero por supuesto tenemos un camino importante, pero fundamental: formación de los consumidores para que estos ejerzan realmente sus derechos, porque es importante el control de las administraciones, pero es muy importante que el consumidor también ponga en conocimiento de las administraciones aquellos casos en que se vean vulnerados y nos ayuden. Se trata de eso para mejorar, y nosotros estaremos ahí pues dispuestos para escuchar, y a través del Consejo de Consumidores, de las asociaciones de consumidores, pues como unos buenos vehículos que nos hagan llegar todas las demandas de la sociedad y en aquellas cosas que podemos actuar.